Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Esta sería la tercera parte de mi tutorial sobre Linear Workflow y en esta ocasión voy a responder las preguntas más importantes que han surgido estos días, tanto en las redes sociales como en las respuestas a los vídeos que he publicado durante las 2 últimas semanas. Posiblemente la pregunta más importante que me han hecho es ¿para qué sirve dentro de Color Mapping la pestaña de Linear Workflow? ¿Y qué diferencia hay entre utilizar esta pestaña y utilizar, por ejemplo, las opciones de gama de nuestro 3D Studio? A mí me parece que lo más importante de todo a la hora de plantearse de qué forma queremos trabajar es comprender qué hace cada una de las opciones de nuestro motor de render. Por ejemplo, en este caso es necesario que comprendamos qué pasa exactamente cuando apretamos este botón de Linear Workflow. Porque si no lo sabemos y simplemente nos fiamos de un método, por así llamarlos, pues vamos a apretar esta pestaña, vamos a poner aquí una serie de valores, pero no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. No vamos a saber cómo afectan estos botones a nuestro trabajo. Entonces yo me voy a intentar centrar en explicaros qué hacen estas pestañas y luego os voy a mostrar qué repercusiones tendría, por ejemplo, dentro de nuestro workflow activar la pestaña de Linear Workflow. Lo más importante para empezar a aprender es mirar la ayuda que viene en los programas. Yo sé que esto es una cosa que muy poca gente hace, no sé muy bien por qué, pero las ayudas de los programas, si bien algunas veces están un poco incompletas, en la mayoría de las ocasiones nos dan un primer punto de partida para comprender qué hace, por ejemplo, en este caso, la pestaña Linear Workflow. Y en la ayuda oficial de Chaos Group lo que podemos leer es que esta opción está en desuso y será eliminada en un futuro. Bueno, llevan diciendo esto ya bastante tiempo, a ver si es verdad. Y básicamente, cuando activamos esta pestaña, le aplicamos una gama inversa a todos los V-Ray Materials de la escena. Esta es una opción que se usaba por allá por la versión 1.5 de V-Ray para compensar el hecho de que cuando no usábamos Linear Workflow, para que nuestras imágenes se vieran bien, pues poníamos de repente colores muy brillantes o reflectividades demasiado exageradas o usábamos texturas compensadas, pero sin utilizar ningún workflow que fuera lineal. Entonces, esta opción surgió como una solución rápida para tratar de linearizar escenas muy antiguas. En mi opinión, ya no tiene ningún sentido usar esta opción y, como bien podéis leer aquí en la propia ayuda del programa, muy pronto desaparecerá de V-Ray. Entonces, vamos a ver ahora un poco más en profundidad qué hace exactamente esa pestañita. Para poder entenderlo mejor, vamos a volver al ejemplo que vimos en el primer tutorial, a este gráfico que representa Linear Workflow, el que ya os he explicado en el primer tutorial, de forma general. Y vamos a compararlo con otro gráfico, que sería este, donde vemos lo que haríamos al activar la pestaña de Linear Workflow. Cuando activamos la pestaña de Linear Workflow, efectivamente conseguimos compensar la gama de nuestras texturas, pero el problema viene en el Color Picker. Como esto le aplica una compensación de gama o una gama inversa a todo el editor de materiales, también estamos afectando al Color Picker. Y como los valores de nuestro Color Picker ya son lineales, lo que estamos haciendo es que los estamos oscureciendo excesivamente. Esto da como resultado un trabajo que no es lineal. Entonces, incluso aunque esta pestañita se llame Linear Workflow, al activarla perdemos los valores lineales en nuestros colores. Podríamos trabajar de esta manera si a partir de ahora tenemos en cuenta que todos nuestros colores van a recibir una compensación de gama y por lo tanto artificialmente vamos a usar colores en nuestro Color Picker mucho más luminosos de lo normal. Esto, en mi opinión, no tiene ningún sentido, ya que solamente nos va a ayudar en un caso muy concreto, y es cuando un cliente, por ejemplo, nos da un color que está en un espacio estándar RGB, entonces de esta manera vamos a conseguir que el color se linearice. Pero en el resto de situaciones, en las reflexiones, colores normales, en todo tipo de situaciones que son las que usamos el 90% de las veces en nuestro Color Picker, esto va a suponer un grave problema. Y a partir de ahora, por ejemplo, cuando queramos introducir un elemento que sea 50% de reflectante, vamos a tener que tener esto en cuenta y poner un color mucho más del 50% en nuestro Color Picker. Ahora os lo voy a mostrar con un ejemplo práctico. Entonces,
Teniendo en cuenta las pocas situaciones en las que esto nos ayuda, creo que no tiene ningún sentido, porque nos complica enormemente el workflow. Para poder comprenderlo mejor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Antes de nada vamos a crear una escena de pruebas. Una de las ventajas que tiene trabajar, por ejemplo, con V-Ray o con cualquier otro motor que sea preciso y que trabaje de forma lineal, es que es muy fácil poner a prueba el comportamiento del motor, y es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Vamos a crear, por ejemplo, una escena de pruebas, donde yo le voy a poner aquí una iluminación uniforme que tiene una intensidad de 1 en lineal, que sería un blanco puro. Podríais usar, por ejemplo, en lugar de esto, podríamos crear una V-Ray DOM, por ejemplo, con una intensidad de 1 aquí en el multiplicador. De hecho lo vamos a hacer así, y ahora en el DOM le vamos a poner que sea un full DOM. Esto nos da como resultado una luz uniforme con una intensidad de 1. Lo vamos a hacer así porque lo que queremos es poner una serie de cosas a prueba. Aquí vamos a poner negro. Y ahora vamos a crear, por ejemplo, una esfera. Voy a crear una esfera en el centro de mi escena. Y vamos a aplicarle a esta escena un material. Vamos a abrir nuestro editor de materiales y le vamos a aplicar un material, por ejemplo, para que sea un poquito más fácil de ver, vamos a trabajar con V-Ray Color, por ejemplo. Y aquí en V-Ray Color lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con porcentajes para que sea más fácil de comparar en nuestro V-Ray Frame Buffer. Vamos a ponerle un porcentaje de un 50%, que sería lo mismo que poner un color gris 128, y se lo vamos a aplicar a nuestra escena de pruebas. Cuando yo haga un render ahora en esta escena, si todo está funcionando correctamente, el motor está trabajando bien, está haciendo las operaciones de forma lineal, yo aquí tengo que tener un color gris neutro, que sería de un 50%, y de hecho aquí lo podéis ver, en esta pestaña de información, que tenemos un 50% de gris. Luego, el motor está funcionando correctamente. Si nosotros ahora incrementamos la cantidad de porcentaje y le ponemos un 75%, por ejemplo, y repetimos el render, nuevamente, si nos fijamos en nuestros colores, tenemos un 75% en nuestra esfera. Luego, de esta manera, estamos absolutamente seguros de que nuestro motor de render está trabajando correctamente, que es con la opción que vimos en el primer tutorial de Linear Workflow, usando las opciones de gama de 3D Studio. Vamos a desactivar las opciones de gama de 3D Studio y en su lugar vamos a activar la pestaña de Linear Workflow. Tenemos que hacerlo de esta manera porque si vamos a compensar el editor de materiales con la pestaña Linear Workflow, ya no sería necesario utilizar las opciones de 3D Studio. Vamos a desactivarlas. Lo primero que vais a notar, obviamente, es que vuestro editor de materiales se vuelve más oscuro. Pero, como estamos aplicando una compensación de gama también a los colores, el color que vemos en nuestra bolita es el color que nos va a aparecer en el render. Esta es la justificación que me imagino que da todo el mundo para justificar el uso de esta pestaña. Se nos olvida que cuando utilizamos esta otra opción de configuración, de Customize Preference, al activar estas dos pestañas, también el color que vemos en la bolita es el color que obtenemos en el render. También lo es, ¿de acuerdo? Entonces, para comprobar qué es lo que está pasando aquí, vamos a volver a poner un 50% de reflectividad y vamos a hacer el render con Linear Workflow activado. Si os fijáis bien, ya no tenemos nunca más un 50% de reflectividad, porque los valores de nuestro color picker ya no son lineales. ¿Qué tendría que hacer para conseguir una reflectividad del 50%? Tendría que decirle a mi V-Ray Color Picker, por ejemplo, que esto está con una gama inversa de 0,454 y repetir mi render. Y entonces sí obtendría una reflectividad del 50%. Pero claro, si cada vez que yo quiera poner un color en mi material, y pensad que aquí estamos hablando del difuso, pero esto le pasaría también a las reflexiones, donde es un problema aún mayor. Si cada vez que yo quiero poner un color en mi color picker y me quiero asegurar de que está lineal, tengo que poner esto, ¿por qué voy a marcar esta pestaña? Pues la única razón por la que me imagino que algunas personas quieren marcar esta pestaña es porque en alguna ocasión un cliente nuestro nos puede decir, por ejemplo, que tiene un color de un Pantone y nos da un valor RGB. Nos dice, el color de este Pantone que yo quiero que tú pongas en la escena es R41, G80 y Blue 202. Y cuando nosotros ponemos esta información en nuestro 3D Studio, si estamos trabajando de forma lineal, vamos a hacerlo.
Y vamos a desactivar esto. Cuando nosotros ponemos aquí esta opción, y hemos visto que teníamos dentro de Photoshop 4180-202, vamos a ponerlo aquí, 4180-202. Lo que nos ocurre es que este color que nosotros obtenemos no se parece al color que nosotros teníamos en Photoshop, y esto es lo que a mucha gente le vuelve loca. Pero se nos olvida una cosa muy muy importante, y es que Photoshop está en estándar RGB, y 3D Studio trabaja de forma lineal. De manera que lo único que tenemos que hacer para conseguir exactamente el mismo color son dos posibles opciones. Una es poner aquí la gama en la que está ese valor de RGB, porque pensad que no es lo mismo RGB en estándar RGB que en lineal. Con esto ya tendríamos el color exacto del Pantone o del RAL que nos dio nuestro cliente. Pensad que esto lo vamos a hacer quizás, pues no sé, un 1% de las veces. Yo prefiero que solo un 1% de las veces tenga que poner aquí un valor diferente y no que en cada uno de mis materiales tenga que ajustar la gama de mis colores. Claro, lo que ocurre muchas veces es que la gente no trabaja de forma físicamente correcta y entonces en realidad da igual, porque lo que terminamos haciendo es que terminamos usando colores mucho más claros de lo normal. Esto tiene repercusiones muy negativas en nuestro motor de render y afectan a los tiempos de render. O sea, de verdad, no se me ocurre ninguna ocasión en la que merezca trabajar con la pestaña de Linear Workflow activada. No se me ocurre ninguna. Pero es importante, como os comento, que sepamos lo que hacen estas pestañas. No que las usemos porque se la hemos visto usar a otra persona o porque pensemos que es la mejor manera de trabajar. De la misma manera, también es importante que sepamos que cuando un cliente nos da un valor RGB de un Pantone, por ejemplo, ese valor RGB está en un espacio estándar RGB. Y si os acordáis, cuando trabajábamos con texturas que estaban en estándar RGB, las compensábamos para linearizarlas. Lo mismo hay que hacer con los colores. No con todos los colores, ojo, solamente con aquellos colores que están en un espacio que no es lineal. Si nosotros, por ejemplo, no queremos pasar por todo este proceso, otra opción que tenemos sería la siguiente. Vamos a ir al otro tipo de editor de materiales, que a mí me resulta más cómodo. Si yo, por ejemplo, vamos a usar un bitmap. Este, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, en mi color picker, en lugar de hacer eso que os he dicho, simplemente uso la pipeta, ya estaría trabajando con valores lineales. Aunque esta imagen esté en estándar RGB, ¿de acuerdo? Luego tenéis dos posibles opciones. O usáis la pipeta sobre un color, o compensáis el color con un V-Ray Color, con un nodo de V-Ray Color. Y esto solo hay que hacerlo cuando el color viene en estándar RGB. Para todo lo demás, reflexiones, colores que nosotros simplemente pongamos aquí a ojo, para todo lo demás no hace falta hacer nada, porque ya estamos trabajando de forma lineal. Pero claro, fijaros el problema tan grande que supone esto. En el momento que yo activo esta pestaña, cuando pongo, por ejemplo, un material que tiene una reflectividad X, la que sea, va a reflejar menos de lo normal. Va a reflejar muchísimo menos de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra librería de materiales ya está hecha para trabajar de forma físicamente correcta, al hacer esto, vamos a tener un gran problema. Vamos a tener que rehacer toda nuestra librería y ponerle además albedos completamente irreales. Luego, no os lo recomiendo usar nunca. Y como dicen los de V-Ray, va a desaparecer en breve. Otra pregunta que parece confundir bastante a la gente es esta pestaña de aquí. Es importante que penséis que esta pestaña de aquí no cambia la imagen. Esto no cambia los valores de nuestra imagen. Nuestra imagen sigue siendo la misma, la guardemos así o la guardemos así. Cuando empecéis a trabajar de forma lineal, lo primero que tenéis que hacer es empezar a pensar en lo que se ve aquí, en el frame buffer, como una serie de valores. Y tenéis que intentar abstraeros de lo que veis, de la interpretación que hacéis de lo que veis. Y tenéis que dejar de pensar, por ejemplo, que la imagen se ve más oscura, que se ve más clara. Todo eso simplemente son confusiones, producto de que no entendemos bien qué significa trabajar de forma lineal y seguimos guiándonos por lo que vemos en el frame buffer. Como ya os expliqué en la primera parte del tutorial, obviamente nosotros necesitamos una referencia visual. Necesitamos trabajar y que lo que vemos en nuestro monitor nos sirva como referencia para trabajar, para ajustar nuestros colores, etc.
Ese es precisamente el propósito de esta pestaña, que nosotros podamos interactuar con la imagen lineal guiándonos por lo que vemos en la pantalla. Pero cuando yo guardo esta imagen en EXR, esto no afecta para nada a lo que yo voy a guardar, ¿de acuerdo? No importa que la guarde así o que la guarde así. Van a ser los mismos datos. Esto solamente es para poder previsualizar la información en nuestro monitor. Otra pregunta que también me han hecho es a qué me refería cuando dije, por ejemplo, que la exposición del HDR no era, en mi opinión, lo más importante, sino el contraste. Cuando tenemos una sola fuente de luz, como por ejemplo puede ser un solo HDR, no importa que yo ponga aquí, por ejemplo, 1 o que ponga 100 y luego compense la exposición en la cámara, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a poner un valor de 1, por ejemplo. Y en nuestra cámara pues tenemos una serie de parámetros que son f-number 4, shutter speed 125 y una ISO de 400. Vamos a hacer un render, por ejemplo, y aquí vemos que en nuestra esfera tenemos un valor de gris de 0,38. Por ejemplo, si yo subo la exposición de este HDR a 2 y en mi cámara, para compensarlo, reduzco la ISO a la mitad, por ejemplo, cuando yo haga el render voy a tener exactamente la misma cantidad de exposición. Exactamente, no hay ninguna diferencia. En fotografía sí hay diferencias porque la ISO, por ejemplo, afecta enormemente al ruido, pero en V-Ray no pasa absolutamente nada. Si queréis trabajar con mayor grado de precisión y aseguraros que vuestro HDR tiene una exposición lo más fiel posible a las condiciones naturales, pues podéis hacer un experimento fotográfico con un exposímetro. Yo seguramente en un futuro voy a hacer un tutorial sobre esto. Pero en última instancia no es lo más importante, ¿de acuerdo? Lo que quiero que entendáis es que no pasa nada. Si yo aquí tengo, por ejemplo, un valor de 2 o si yo ahora pongo 4, que sería volver a duplicar la exposición y vuelvo a bajar aquí, por ejemplo, la ISO a la mitad otra vez, sigo obteniendo el mismo resultado. Píxel por píxel va a ser exactamente lo mismo. Entonces lo que es importante aquí sobre todo es comprender qué es la exposición y comprender que si yo tengo más de una luz, si además de mi HDR tuviera por ejemplo una bombilla, pues si solo cambio la intensidad de una de las luces, entonces ya sí estoy modificando el contraste. Pero si yo subo la intensidad de todas las luces y lo compenso en la cámara, no hay ningún problema. O incluso lo podemos hacer en postproducción si trabajamos con archivos EXR. Lo importante en realidad es el contraste, y lo que más afecta al contraste son las luces, por supuesto, pero también, ya lo vimos en la segunda parte, los albedos de los materiales. Por último, me gustaría mostraros cómo podemos utilizar, por ejemplo, Reinhardt, en este caso, en lugar de lineal, pero utilizando el modo de non para controlar el sampleador. Ya os comenté que yo suelo preferir trabajar de forma lineal prácticamente siempre, pero para mí lo importante no es siempre poner aquí lineal y ya está, sino utilizar el color mapping que necesite en cada momento. Entonces, hay varias opciones, por ejemplo, de usar color mapping. Podemos usar un color mapping y marcar esta opción, y ya vimos que eso significa que el color mapping se va a imprimir, por así decirlo, en el render. O podemos utilizar un color mapping y dejar marcada la pestaña de non para simplemente controlar el sampleador, que es lo que a mí me parece más interesante. Con este parámetro de aquí, por ejemplo, si yo lo reduzco a 0 y utilizo Reinhardt, voy a obtener el mismo resultado visualmente que obtendría con lineal, pero estoy dándole menos prioridad al sampleo de las zonas que están por encima de 1. De la misma manera que con la gama controlábamos el sampleo en las sombras, y yo puedo incluso subir esta gama para forzar más cantidad de muestras en las sombras, con esto puedo reducir la cantidad de muestras en los brillos. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Aquí tengo, por ejemplo, un render que presenta algunas dificultades de anti-aliasing. Vamos a ponerlo en Adaptative para que podáis ver bien el anti-aliasing. Vamos a hacer un render, por ejemplo, con lineal. Este sería nuestro render con lineal, y aquí tengo el pase de sample rate, y como veis, pues como estamos renderizando de forma lineal, en las zonas donde hay mayor cantidad de aliasing tenemos pues un super sampleo bastante grande. Eso nos ha dado como resultado pues unos tiempos de render, que vamos a salvar la imagen para verlo aquí, que son de unos 25 segundos más o menos. Vamos ahora a repetir el render poniendo Reinhardt y el burn value en 0. Fijaros que como estoy utilizando aquí en modo non,
esto no va a cambiar los valores de intensidad de, por ejemplo, estas barras blancas que tienen una intensidad de 10. Voy a seguir obteniendo una intensidad de 10, pero voy a modificar dónde se aplican las muestras. Vamos a repetir el render. Y este sería nuestro render con Reinhardt. Como veis, vamos a guardar los dos. El tiempo es mucho menor, son 18 segundos en lugar de 26 segundos. Vamos a comparar los dos para ver si hay alguna diferencia importante. Y nos fijamos que a simple vista son idénticos. De hecho, si yo muestreo las dos, fijaros que sigo teniendo valores por encima de 1, de 10, aunque estoy utilizando Reinhardt con un multiplicador de 0. ¿Dónde está entonces la diferencia? Para ver la diferencia lo que tenemos que hacer es irnos, por ejemplo, a una exposición de -5 que tengo ahora aquí. Y en realidad supongo que no se va a ver muy bien en los monitores a través de YouTube, pero la diferencia que tenemos es que cuando utilizamos Reinhardt, en estas zonas de aquí, donde se está produciendo anti-aliasing, en la versión de Reinhardt es posible que tengamos un poquito más de ruido. De hecho, si comparamos el sample rate, veréis que tenemos mucho menos sample rate en la versión Reinhardt que en la versión lineal. Entonces, ¿cuándo podemos hacer este truco, por así decirlo? Cuando estemos seguros de que no vamos a querer recuperar un montón de información de las luces y nuestros tiempos se estén disparando mucho porque nuestra escena contiene, por ejemplo, muchos píxeles que están por encima de 1. Luego, nuevamente, lo importante no es usar siempre Reinhardt o usar siempre lineal. Lo importante es comprender cómo funciona cada uno de ellos, porque a veces vamos a necesitar usar Reinhardt para ahorrarnos algo de tiempo, de la misma manera que a veces podemos aquí poner, por ejemplo, un valor de gama más alto para forzar más muestras en las sombras. Con esto espero que la mayoría de dudas hayan quedado resueltas. No obstante, yo siempre voy a estar disponible tanto en las redes sociales como en los comentarios de este vídeo. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.